Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú hablando por la boca de tu siervo. Seas tú abriendo esos corazones de piedra, de mármol, de diamante, y conviértelos en corazones de carne. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. El Dios verdadero que creó todas las cosas. Comenzamos haciendo una pregunta. ¿Ese Dios verdadero que creó todas las cosas es realmente uno o son tres? Vamos a, por medio de las Escrituras, a contestar esa pregunta. ¿Es realmente uno o son tres? Hace más de 2000 años se adoptó la tesis teológica de la Trinidad como principio básico del mundo religioso, pero nadie sabe explicarla, porque como conclusión dicen que es un misterio insondable. Muchos continúan confundidos al momento de exponer este credo católico, romano y ortodoxo griego. Si Dios es uno o trino, primera, segunda y tercera persona divina, entonces algunos se preguntan, ¿por qué dijo el Señor Jesús: yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y yo y el Padre uno somos? La respuesta de los creyentes trinitarios siempre será que Dios es un Dios compuesto, conformado por tres seres divinos, o un Dios en triunidad. Pero en realidad, volvemos y nos hacemos la pregunta, ¿esto es así? ¿El Dios verdadero que creó todas las cosas es uno o son tres? Lo que llama el catolicismo la Santísima Trinidad, que hasta sexo femenino le colocaron. Si usted lo repite despacio, la Santísima Trinidad tiene sexo femenino. Estimados oyentes, Dios es el que gobierna sobre todas las cosas y Él las administra. Si Él es el Señor de todo, significa que Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento gobierna con poder, gobierna con sabiduría y gobierna con justicia. Eso fue lo que dio a conocer el Señor Jesús cuando habló de su obra. Él dijo: no hace nada por su cuenta, no habla por su cuenta, no busca su propia gloria, y Dios mora en él. Dios, por su palabra y con su poder, creó todo lo que hay, lo administra y gobierna sobre ello y provee para ello. Es el único Dios que hace maravillas. Este es el gobierno de Dios y es su identidad. No hay otro como Él, ni a otro le da su gloria. Para todas las cosas y para todo lo que hay, la verdadera identidad de Dios como creador y el gobierno de toda la creación lo hace por su palabra. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tal es la identidad que posee Dios.
El verbo de vida era con Dios, la vida eterna estaba con Dios, y Él es único entre todas las cosas. Porque por Él, para Él y en Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Ninguna de las criaturas de Dios, tanto si están en medio de la humanidad como en el mundo espiritual, puede usar medios ni excusas para suplantar o reemplazar la identidad y la naturaleza divina. Porque solo hay uno entre todas las cosas que posee esta identidad, poder, autoridad y la capacidad de gobernar sobre toda la creación. Romanos 1, 19, 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él vive y se mueve entre todas las cosas. Puede ascender al lugar más elevado sobre todas ellas. Puede humillarse manifestándose en carne, siendo unigénito y primogénito entre muchos hermanos, semejante a los que son de carne y hueso, pero sin pecado, no de esta creación. Enfrentarse cara a cara con sus criaturas e hijos y compartir penas y alegrías con ellas, mientras al mismo tiempo Él gobierna todo lo que existe y decide el propósito de todo lo que hay y la dirección en la que se mueve. Además, guía el destino de toda la humanidad y su dirección. Todos los seres vivientes deben adorar, obedecer y conocer a un Dios como este, solo, sabio, único Dios. Si alguien entre vosotros dice que la Trinidad en verdad existe, entonces, que explique qué es exactamente este Dios único en tres personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de tres cuerpos humanos. Y la niña judía solo de ella, del vientre, nació uno solo. Dios manifestado en carne, el Señor Jesucristo. Preguntamos, ¿qué significa Dios primera persona divina? Vuelvo y pregunto, ¿qué significa Dios el Hijo eterno? Vuelvo y pregunto, ¿qué significa Dios Espíritu Santo, tercera persona divina? Si Jehová es el Padre, el Señor Jesús es el Hijo, ¿qué o quién es entonces el Espíritu Santo? ¿No es el Padre Espíritu? ¿No es Cristo Espíritu? ¿No fue la obra del Señor Jesús la obra del Espíritu Santo? ¿No fue en el tiempo del ministerio público la obra llevada a cabo por el Señor Jesús, porque Dios era con él y en Cristo? ¿Cuántos espíritus tiene Dios? Entonces nos preguntamos. Según la explicación católica romana y evangélica protestante, las tres personas que componen a Dios como primera persona, como segunda persona y como tercera persona divinas son una. De ser así, supuestamente hay tres espíritus divinos, porque si hay tres personas divinas, hay tres espíritus divinos, tres espíritus eternos, tres espíritus coiguales. Pero tener tres espíritus eternos significaría que hay tres dioses.
Y eso sería la doctrina triteísmo, se llama. Esto significa que no habría un único Dios verdadero. Entonces volvemos y nos preguntamos, ¿cómo puede esta clase de Dios triunido seguir teniendo la esencia de Dios? Estimado amigo y hermano, si aceptas que solo hay un Dios, conforme está escrito, la revelación nos muestra cómo puede estar en forma de siervo, de hijo, aprendiendo la obediencia y ser también el Padre eterno. Estas nociones no son de origen humano. Solo hay un Dios, y este Dios fue dado a conocer en Cristo. Es glorificado por Cristo y no se encuentra fuera de Cristo. Y solo hay uno solo, un Espíritu de Dios, el cual engendró por su virtud a Cristo, permaneció en él y mora en él. En otras palabras, Dios es Espíritu, pero fue manifestado en carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Y eso no le impidió ni lo redujo a estar sobre todas las cosas, nunca. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estimado hermano y amigo, su espíritu lo llena todo y es omnipresente. Él puede estar participando de carne y sangre y gobernando a su vez el universo. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como todos los que han recibido revelación de lo alto dicen que Dios es el único Dios verdadero, entonces solo hay un Dios y nadie lo puede dividir a voluntad propia. Dios es Espíritu y Padre, y ese es el Espíritu de Dios, Espíritu inconmensurable, infinito. Veamos a continuación lo que dice o sugiere un extracto del tema ¿existe la Trinidad?, que limita al Dios inconmensurable, infinito en poder, sabiduría y gloria. ¿No declaró Dios expresamente que el Señor Jesús era su Hijo amado? Con esta declaración, póngame en cuidado, los creyentes trinitarios quieren dar a entender que Cristo, por ser Hijo amado, era otro ser divino, a quien atestigua como tal otro ser divino, aparte del Padre que hizo la declaración. Sin duda alguna, el Señor Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien Él se regocija grandemente. Esto ciertamente fue dicho por Dios mismo. Pero, óigame bien, pero Dios no lo dijo para presentar una divinidad compuesta, sino porque habita en plenitud corporalmente en Cristo. Colosenses 1:19, Colosenses 2:9. Cristo es el enviado del Padre porque salió de Dios. Fue engendrado por virtud del Espíritu Santo y vino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. Ese fue el testimonio que Dios dio de su Hijo, que la vida eterna está en su Hijo. Repito, ¿dónde está la vida eterna? Pues muy sencillamente, en el Señor Jesucristo. Si la vida eterna está en Cristo, eso quiere decir que Él es el verdadero Dios. Y que si creemos esto, que el Señor Jesús es el verdadero Dios, tendremos vida en su nombre. Primera de Juan 5:13. Estimado hermano y amigo, no ponga ejemplos, no coloque ejemplos extrabíblicos. Que la carne aquí, que la carne allá, y que la carne hacía esto, y que... No, tengan cuidado. Estimados hermanos pentecostales que se enriedan a veces en el misterio de la piedad y se atreven a colocar ejemplos, tengan cuidado. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Puede usted entender esto, estimado hermano y amigo? Eso significa algo muy sencillo. ¿Usted quiere ver a quien envió al Señor Jesús? En Juan 12:45 dice, quien ve al Señor Jesús, ve al que lo envió. ¿Esto acaso es para que usted se confunda? ¿O para que usted se invente otra teología? Esto es sencillo. Quien ve al Señor Jesús, ve al que lo envió. Juan 12:45, así de sencillo. Debido a la sazón y a los tiempos, llamamos dispensaciones a la determinación eterna de Dios en Cristo Jesús. El nombre de Dios también fue dado muchas veces y de muchas maneras, hasta el tiempo en que fue revelado el nombre que es sobre todo nombre bajo el cielo. Cuando Él realizó la obra de liberación y salvación al pueblo de Israel en Egipto, Dios concedió el nombre que sería memorial para siempre. El Dios que es Salvador es el mismo Dios eterno. El Yo Soy nos declara que Dios estará siempre con su pueblo, el Todopoderoso. Éxodo 3:12-15, Éxodo 6:1-8. A Dios se le podía llamar ahora Jehová. Jehová el libertador, Jehová el salvador, Jehová el hacedor, Jehová el pastor de los israelitas. Cuando Cristo vino en carne, vino en el nombre de su Padre. Juan 5:43. Eso quiere decir que Dios fue manifestado en carne y estando en la condición de hombre, no usurpó ser igual a Dios, ni tampoco fue clasificado como coigual. Es decir, no es estimado otro Dios nunca, ni otro ser divino distinto nunca. Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Quiere que se lo repita? Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí.
El Señor Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea, no solo es el Señor, también es el ungido de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, Hijo de Dios e Hijo de hombre, ofrenda y sumo sacerdote, mediador, intercesor, rey y siervo sufriente, la raíz, el linaje de David, el unigénito, el primogénito, cuya procedencia del cielo como verbo hecho carne, lo presenta como Dios con nosotros. ¿Me están escuchando? Amigo y hermano pentecostal, vuelvo y repito, hay pentecostales que se colocan en la tarea de hacer ejemplos. Tengan cuidado, espero que me estén escuchando. A ustedes muchas veces yo les he dicho, yo no predico unicidad. Quiero que se lo repita. Yo no predico unicidad. Yo predico 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo no dice, grande es el misterio de la unicidad, nunca. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios con nosotros. Así de sencillo. Niño nacido, hijo dado, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Miremos el manejo del plural en el lenguaje de Dios. La época en que Moisés escribió Génesis fue posterior a la creación del hombre, prehistoria, tiempo antediluviano, hacia el año 2500 antes de Cristo. Al principio, cuando el mundo empezó, Moisés no existía, y no fue hasta mucho después cuando él escribió el Antiguo Testamento. Así que, ¿cómo podía saber él lo que Dios habló en el principio? ¿Quién le contó eso a Moisés? Sencillamente, él recurrió a los escritos que Noé llevó consigo dentro del arca, que fueron reproducidos y conservados por los ancianos de Israel durante 400 años de cautiverio. También fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la liberación y revelación del Dios de Israel. Usted puede ver Génesis 2:4, Génesis 5:1-9, Génesis 10:1, Génesis 11:10, 27, Génesis 25:12, 19, Génesis 36. En el Antiguo Testamento no se hace mención a que Padre o a que Hijo y Espíritu Santo sea un Dios trino. Nunca. El Antiguo Testamento muestra tan solo al único Dios verdadero. En el principio Moisés menciona a Dios, su Espíritu, su palabra, Génesis 1:1-3, y nunca afirma o asegura que compongan a Dios o lo llamen Trinidad. Nunca. Una prueba de ello es lo que establece en Deuteronomio 4:32-39 y Deuteronomio 6:4, donde dice que solo hay un Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y lo declaró por el Señor y Maestro durante su ministerio público en la tierra. De mí escribió él. Juan 5:45. Los nombres con que se nombran a Dios en el libro de Génesis y Éxodo
no demuestran que cada nombre se refiera a un Dios o a una persona divina diferente. De ser así, habría, pues, innumerables personas divinas en Dios. Pero no es así. El que se llame a Dios con varios nombres en la antigüedad, lo que significa es que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1, pero lo escrito en el Antiguo Testamento es la obra del Dios Todopoderoso, que reveló su memorial para siempre como el Yo Soy. Una etapa de la obra de Dios mismo para el conocimiento de la dispensación de la ley. Fue la obra de Dios, y tal como Él hablaba, así era, y como Él ordenaba, así ocurría. El uso plural mencionado por Dios en ciertas situaciones no nos está insinuando que Dios sea la reunión de dioses o personas divinas en Él o con Él. Los plurales encontrados en Génesis 1:26. Perdón, me dio la tos. Los plurales encontrados en Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, demuestran que con un Dios singular está el consejo y la inteligencia, y que suyo es el poder y la gloria. Job 12:13-16. Una de las virtudes de Dios es que Dios lo sabe todo y lo entiende todo. Nada hay oculto delante de sus ojos. Dios se presenta con su determinación eterna en cada situación donde se mencionan plurales. Bajo su soberanía, es decir, su anticipado conocimiento y sabiduría. En la creación del hombre mostró que buscaba una descendencia. Adán es figura del que había de venir. En el Edén, en el paraíso, mostró que la justicia de Dios está por encima del conocimiento. En la rebelión de la Torre de Babel, demostró que su trono está cimentado en justicia y que su gobierno sobre la tierra y su plenitud está establecido sobre su propósito en la creación del hombre. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Génesis 1:22-28. 4500 años después, Pablo, apóstol a los gentiles en fe y verdad, confirma esto. Hechos 17:24-26 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Estimado oyente, en ningún momento Dios, cuando hizo uso de los plurales, hagamos,
el hombre es como uno de nosotros. Descendamos y confundamos. No hacía referencia a un consejo divino de seres que componían la divinidad, sino a la determinación eterna que Dios hizo en Cristo antes de todas las cosas. Efesios 3, 9, 11 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta determinación eterna del misterio de Dios la llama la Escritura la sabiduría oculta por siglos, tiempos y edades en Dios. 1 Corintios 2:7. La sabiduría oculta no consiste en un misterio insondable sobre la naturaleza tripartita divina. No, nunca. Sino en la reunión que Dios hizo en Cristo de todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios 1:10. El misterio de la voluntad de Dios, también llamado misterio de la piedad, fue propuesto en Dios mismo, no en otro, de las cosas en los cielos y abajo en la tierra, y pudo ser descubierto y realizado por la supereminente grandeza de su poder y la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 1:19, Efesios 1:9, 11, Efesios 3:10. La humillación y exaltación de Cristo es donde están reunidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Solo Dios podía participar de carne y sangre sin usurpar ser igual a Dios, darse a conocer en semejanza de carne de pecado, cumplir con la exigencia de la ley acerca del pariente redentor, iluminar la gloria de Dios en Cristo y llevar a cabo la consumación del misterio de Dios. Dios, todo en todos. La excepción de aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas significa que Dios es mayor que el hombre Jesús, que siendo en forma de Dios y en forma de siervo, por medio de él fueron reconciliados todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, constituyéndose así mediador entre Dios y los hombres. Algunos han tomado la excepción en la humillación y exaltación de Cristo, sujeto a su Padre, como un vislumbre de la subordinación o realidad de la categoría inferior divina. Cuando Cristo afirmó que su Padre era mayor que él, no se refería a que existía un Dios superior y otro inferior por su condición de hombre. Cristo estaba diciendo que su Padre era mayor o que el Padre era mayor que todos, no porque quisiera formar una polémica teológica entre los judíos monoteístas, porque el dogma trinitario no había surgido, ya que este tuvo su comienzo a partir de las discusiones cristológicas que se formaron desde el año 110 después de Cristo hasta el siglo IV.
Los judíos comprendieron que les hablaba claramente que el Dios de Israel era mayor que el hombre y que al ser mayor que todos, es el Señor de todos. Los judíos religiosos de la época de Cristo nunca comprendieron que Cristo era un Dios menor o secundario. Ellos entendieron que al llamar Dios a su Padre o mi Padre, se hacía igual. Póngame en cuidado, se hacía igual. En ningún momento se hacía coigual, se hacía igual. Juan 5, 17, 18. Todo el asunto de conocer el Hijo o conocer al Padre está centrado en aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 27. Eso significa que solo podemos conocer al Padre en Cristo y que fuera de Cristo no lo encontraremos jamás, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por el Señor Jesús. Juan 14, 6. En Mateo, Marcos y Lucas, el Padre revela al Hijo. Se lo repito, en Mateo, Marcos y Lucas, el Padre revela al Hijo. En Juan, el Hijo revela al Padre. En las epístolas y el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo habla sobre quién es Cristo y lo glorifica, para que todos comprendan que no podemos hallar a Dios y alabarlo sino en Cristo, pues Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15, Hebreos 1:2. Colosenses 1:15, Hebreos 1:2. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y soberano Dios, mi eterno Rey de Gloria, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te suplicamos que nos des revelación. Si tú no revelas las cosas, nunca las llegaremos a comprender. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.